Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes. Como habíamos quedado con todos para ponernos al día de los temas pendientes del tema 21 y 22, lo que corresponde según lo que ven en el sílabus como antibióticos 1 y antibióticos 2. Perdón, antibióticos 2 y antibióticos 3, que es el contenido que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, el primer tema con el que vamos a hablar es acerca de macrólidos. Y yo ya más o menos, yo ya se he venido diciendo en clases anteriores para que tengan un entendimiento acerca de las, de los antibióticos, ¿no? Cuando hablamos de antibióticos bacteriostáticos o bactericidas, ¿no? ¿Cuáles son los bactericidas? O así una forma general de saber, ¿no? De decir, ¿no? Todos los que inhiben la síntesis de pared celular son bactericidas. Y si queremos hablar de una forma así general, todos los que inhiben la síntesis proteica son bacteriostáticos, excepto los aminoglucósidos que son bactericidas. Pero bueno, entonces vamos a empezar con el primer tema que es macrólidos. Los macrólidos se encuentran dentro del grupo de los fármacos que inhiben la síntesis proteica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen las bacterias? Se unen a sus ribosomas e inhiben la síntesis de las proteínas. Ahora, el nombre lo dice macro, que significa grande. Entonces, si ahí nomás deducen ustedes, si es grande, ¿cuál es la subunidad de los ribosomas más grande? Es el 50S. Por lo tanto, los macrólidos inhiben la síntesis de las proteínas al unirse en la subunidad 50S. Como ven ahí, es un anillo grande lactónico macrocíclico. De ahí viene el nombre de macrólido, de que es grande, ¿no? Presentan desde 10 a 22, ¿no? Átomos de carbono, siendo los más importantes o los que se utilizan en el punto de vista clínico, los de 14, 15 y 16 carbonos. ¿Ya? Entonces son los que estamos acá hablando. Tenemos los de 14 carbonos, 15 átomos de carbono y 16 átomos de carbono. Entonces, dentro de los que tenemos aquí, de los de 14 átomos de carbono, los más importantes que son los de rojo, lo que está de color rojo, que es lo que vamos a hablar nosotros, que es la eritromicina y la claritromicina. Los de 15 átomos de carbono, aquí nomás tenemos como representante la citromicina. Y los de 16 átomos, pues aquí tenemos la espiramicina, josamicina, roquitamicina. Lo que ustedes más van a ver en su centro de salud son los que están de rojo. Eritromicina, claritromicina y acitromicina. Entonces ahí se encuentran, como ustedes están viendo, en el sitio P del ribosoma 50, del ribosoma bacteriano, en la subunidad 50S. Aquí. Aquí se une el macrólido. Y al unirse el macrólido ahí impide la síntesis de proteínas, ¿no? Impidiendo el crecimiento y la replicación bacteriana. Recordar que los macrólidos son bacteriostáticos. ¿Ya? Ya le dije, ¿cuál es el único tipo de bactericida de los que inhiben la síntesis de proteínas? Los aminoglucósidos. ¿Ya? Entonces, se unen en el sitio P en la subunidad 50S, ¿ya? 50S del ribosoma bacteriano. Ahí sí el efecto de los macrólidos es bacteriostático. Las resistencias, como siempre les he dicho, cuando hablamos de un antibiótico tenemos que saber no solamente el espectro, mecanismo de acción, sino también los mecanismos de resistencia. Y ahora, muchas de las bacterias gram negativas, como ven ahí, las enterobacterias son intrínsecamente resistentes a la eritromicina. Y quiere decir que la eritromicina nunca le va a hacer efecto porque son así. No es una resistencia adquirida, sino es una resistencia natural. ¿Ya? Ya que, por ejemplo, ahí dice no atraviesa la membrana externa de la pared bacteriana. Y recuerda que las gram negativas tienen una membrana externa, a diferencia de las gram positivas. Una mutación cromosómica que provoca alteración del sitio de fijación. O sea, ahí en el mismo ribosoma 50S, donde se une el macrólido para inhibir su acción, cambia su conformación, cambia su estructura, impidiendo que el macrólido se una a esta subunidad, ¿no? Por eso dice, incluso acá están como ejemplos que tiene en, en el Bacillus subtilis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae o Mycobacterium
avio. Ojo, y hay que tener en cuenta algo, que si un microorganismo es resistente a los macrólidos, es muy alta la probabilidad que también sea resistente a las lincosamidas. A eso se denomina resistencia cruzada. Alteraciones en el ARN ribosómico, o sea, ya no solamente en el sitio de acción, sino una vez que se une el macróleo al ARN, la subunidad 50S, altera su ARN ribosómico, impidiendo la síntesis proteica también. ¿Y qué es lo que hacen, digamos, estas bacterias? Mejoran impidiendo que el macrólido actúe sobre su ARN ribosómico, provocando una resistencia. Otro, interactivación de los macróleos. Así como se acuerdan las enzimas que degradan la penicilina, que son las beta-lactamasas, hay enzimas esterasas que van a degradar o inactivar enzimáticamente al macrólido. Hay un ejemplo, por ejemplo, las cepas, alguna cepa de Escherichia coli. Y la presencia de bombas de flujo. Ya se acuerdan que es una bomba de flujo, ¿no? Son ciertas estructuras proteicas que una vez que que la bacteria, perdón, que el antibiótico ingrese, inmediatamente lo expulsa de la bacteria. Bueno, hablaremos de la eritromicina que es el primer macrólido que se ha utilizado, tiene una buena absorción, pero con, digamos, una inactivación parcial de la acidez y con una incompleta absorción. Por lo que eso es, ¿qué es lo que se hace? Ya la eritromicina por sí, así como tal nombre ya no se utilizan las que son combinados con sales, como el estolato de eritromicina, el etilsuccinato de eritromicina, el estearato de eritromicina y faltó acá, no lo he copiado porque no es no es vía oral, es el lactobionato de eritromicina. El lactobionato se puede administrar por vía parenteral, ¿ya? En cambio, estos tres grupos que ven ahí, no. El más utilizado está el etilsuccinato y el estolato. Metraditromicina se unen a la alfa-1 glicoproteína ácida, ¿ya? Al igual que los anestésicos locales. Alta concentración en vaso, hígados en el sistema reticular endotelial, tienden a atravesar las células infectadas, los macrófagos, o alguna célula infectada, pueden los macrólidos introducirse y atacar a la bacteria dentro de la célula humana, ¿no? Atraviesa la barrera hematoencefálica, pero concentraciones bajas en el feto, ¿no? Ahí el otro punto lo que le he mencionado también, alcanzan altas concentraciones intracelulares, puede que muy buena contra patógenos intracelulares como por ejemplo la clamidia. La clamidia tiene a meterse dentro de células, por eso es que no todos los fármacos pueden ser sensibles a la clamidia. Tratamiento de elección de la clamidia y la tetraciclina, luego le sigue la eritromicina en caso de alérgicos o gestantes. Metabolismo netamente hepático, ya, citocolmo P450, como están viendo ahí. Eliminación biliar fecal. Tiempo de vida media si es corto, 1,5 a 1,5 horas y se puede administrar de 6 a 8 horas. Nosotros preferimos utilizarlo cada 6 horas, ya, para que sea un poquito más de cumplimiento. Aparte que su tiempo de vida media, como ven ahí, es corto. Tenemos la acitromicina. Este solamente viene para vía oral, no viene para vía parenteral ni nada. Es un antibiótico de amplio espectro. ¿Ya? Amplio espectro. Se aconseja tomar 1 hora antes o después, o 2 horas después, porque los alimentos interfieren con su absorción. Se distribuye unidad de proteína plasmática de forma variable, de 7 a 50%, muy lipofílica y tiene excelente distribución. Metabolismo hepático. Por eso es que la citromicina a veces para una faringomielitis se le puede dar una diaria por 3 días y su distribución permite seguir teniendo actividad en esas bacterias. Metabolismo hepático y excreción biliar, como ya se mencionó también. En caso de pacientes con insuficiencia renal crónica terminal, dice no es necesario hacer adaptaciones de dosis, o sea, no es necesario modificar la dosis. Es bien tolerado en esos pacientes de ese grupo etario, de esa edad. Tenemos la claritromicina, también está por de los 14 carbonos, ¿ya? Está formado su anillo lactónico por 14 carbonos. Esta claritromicina viene también para vía parenteral y oral. Se absorbe con un mejor facilidad que la citromicina, ¿ya? Incluso es más estable también que la eritromicina.
Su biodisponibilidad va del 37 a 50%. Miren cómo dices, cuando se administra con los alimentos, su absorción ahí debe se disminuye en un 25%. eh, Unión a proteínas plasmáticas, de 65-75%, y tiene una buena excreción y metabolismo. Se metaboliza en el hígado, en el citocromo P450, siendo su metabolito activo todavía el 14-hidroxiclaritromicina. Luego se excreta por la orina en forma inalterada. Tiempo de vida media de 4 o 5 horas y metabolismo activo de 5 a 8 horas. Necesitan las principales características farmacocinéticas. Viene el primero, eritromicina istolato, el lactobionato que le sigue abajo. Tenemos la claritromicina, acá también de 17 carbonos. ¿Ya? La eritromicina es de, perdón, de 16 carbonos. La eritromicina es de 14 carbonos. La acitromicina de 15 carbonos. Y la claritromicina es ¿de cuánto? 16, de 14 carbonos también. Eso no se olviden. La que son de 16 son la espiramicina, josamicina, que eso no lo van a ver. ¿Ya? Eritromicina, vuelvo a repetir. Claritromicina, 14 carbonos. Acitromicina, 16 carbonos. ¿No? Ahí está, como ustedes mismos lo están viendo. El espectro antibacteriano, siempre como le digo, cuando van a exponer sobre antibióticos, mire, hablamos de mecanismo de resistencia y espectro antibacteriano, cosa que con los demás fármacos anteriores se, no se utilizaba estos términos. ¿Me dan un minutito, por favor?
Muy bien, jóvenes, continuando, tenemos acá lo que es el espectro bacteriano de estos fármacos. Recuerda que son de amplio espectro, ¿ya? Mientras más, digamos, la generación que salió, ¿dónde nos quedamos? Acá no, ya. Estos fármacos, como le digo, son de amplio espectro. Ya mientras más avanza la generación, por ejemplo, la eritromicina ya es considerado de amplio espectro, pero recordad que una vez que avanza como la citromicina, que la eritromicina tiene un espectro un poco más ampliado, ¿no? Y también cambia en algunas situaciones. Por ejemplo, la eritromicina es gran actividad sobre Streptococcus piógenes y Streptococcus pneumoniae. Por eso es que este fármaco se utiliza en pacientes alérgicos a la penicilina, es el fármaco de primera línea, ¿no? Altamente susceptible dentro de los gram positivos, tenemos casi todos los patógenos respiratorios, incluyendo Streptococcus piógenes, neumococo, Streptococcus viridans. También son sensibles, por si acaso, el Corynebacterium difteriae y Listeria monocytogenes, Bacillus anthracis y Clostridium perfringens. Recordad que en estos de aquí, Corynebacterium, Listeria, Bacillus anthracis y Clostridium perfringens, de primera línea la penicilina, ¿ya? Que luego ya pues se utilizan estos de acá en caso de que los pacientes sean alérgicos. Hay también actividad sobre algunas bacterias gram negativas como la Neisseria, en este estamos hablando de la Neisseria gonorrhoeae, ¿no? La Bordetella pertussis, que te produce la toferina, la Brucela, ¿ya? El Campylobacter jejuni, la Legionella neumófila y un 50% de las cepas con Haemophilus influenza. Otros también sensibles, el Treponema pallidum, que es el causante de la sífilis. Recordad que la clase pasada saben que el tratamiento de elección es la penicilina. En pacientes alérgicos se utiliza la doxiciclina y si el paciente está gestando, puedes utilizar la eritromicina y si tienen la posibilidad de utilizar la citromicina, mejor. También acción sobre clamidia, ¿no? La citromicina, su espectro, tiene una actividad mayor sobre Haemophilus influenza, ¿ya? Tiene mayor actividad sobre Mycoplasma, Clamidia, Moraxella catarrhale, Legionella, Neisseria y Bordetella. Por eso es que en un caso de una otitis media aguda, por ejemplo, donde tiene actividad, tiene una de las causales es el Haemophilus influenza, se prefiere actualmente la acitromicina que la eritromicina, ¿no? Pero ¿qué pasa? Muchas veces cuando ustedes están en sus centros de salud alejados, el MINSA, el petitorio o la cantidad de fármacos que dan en sus farmacopea, como le dicen en sus farmacias, no les dan acitromicina, no les dan acitromicina. Entonces, en lugar de la penicilina tendría que entrar, utilizar la eritromicina. Es más, la acitromicina tiene menor actividad sobre los cocos gram positivos como la hidromicina. Por eso que muchas veces prefieren en lugar de utilizar penicilina, acitromicina, porque es más fácil, se toma una vez al día, pero su actividad es menor por si acaso. Luego el PMI es resistente, Staphylococcus viridans también es variable. La claritromicina. La claritromicina sí tiene una actividad mayor que la eritromicina sobre Staphylococcus y Streptococcus. Resistente a la Staphylococcus pneumoniae y mayor cantidad de actividad sobre gram negativas, ya, excepto las pseudomonas. Pseudomonas son resistentes, por si acaso. Tiene actividad sobre Ophilus influenza, Moraxella catarrhalis y Helicobacter pylori. Por eso es que la claritromicina se encuentra dentro del esquema de terapia en contra la erradicación del Helicobacter pylori. Utiliza amoxicilina más claritromicina con eso, ¿no? Eh, También acción sobre Toxoplasma gondii, que es un parásito, ¿no? Y no solo, pues tiene que utilizarse con pirimetamina, como ven ahí. Ahí están las principales aplicaciones terapéuticas, ¿no? La eritromicina es la alternativa eficaz en alérgicos, como les he dicho, ¿no? Faringoides, Staphylococcus, infecciones por neumococos, de primera línea. Primera línea, eritromicina. En casos,
de infecciones respiratorias como hemófilos de influenza, puede ser la eritromicina o la acitromicina es más eficaz. Mycobacterium avium complex y Helicobacter pylori, claritromicina, como ya los he mencionado. La espiramicina que de 16 carbonos, en caso de meningitis. La Borrelia burgdorferi, enfermedad de Lyme, que son enfermedades transmitidas por artrópodos como las garrapatas. Tratamiento de primera línea son la estreptomicina o claritromicina. Recordad, por ejemplo, que la enfermedad de Carrión, que es producida por la Bartonella bacilliforme, también es sensible a los macrólidos. En otitis media, ¿no? Ahí la citromicina o claritromicina que va de primera línea. Entre los efectos adversos, oral y parenteral. Ojo que los efectos adversos por vía oral, la eritromicina produce sensación nauseosa, dispepsia, sensación de llenura. Utilizan fármacos endovenosos, puede provocar tromboflebitis y prolongación del intervalo QT, motivo por el cual y la controversia cuando vino la pandemia del COVID, y todo el mundo tomaba citromicina. Y es más, les daban con hidroxicloroquina. Y la hidroxicloroquina también prolonga el QT, pues había pacientes con muerte súbita cuando tomaban la combinación de acitromicina con hidroxicloroquina. Aumentaba la mortalidad. Hipersensibilidad rara en los macrólidos, la hipersensibilidad muy rara, ya, pero puede pasar. Ya, el exceso de utilizar estolato de eritromicina puede provocar colestasis intrahepática. Y a dosis elevadas en ancianos puede producir sordera. Las interacciones son pocas, ¿ya? ¿No ven ahí? Los macrólidos incluidos en el grupo uno que son acá, como están viendo acá, como la eritromicina, este, son los que más interacciones pueden haber con pacientes con fármacos que se metabolizan esto como P450 y va disminuyendo. Los del grupo 3 son los que no tienen casi interacciones, como la acitromicina. Pues la acitromicina es un fármaco bastante seguro, ¿ya? Pero no se debe utilizar de primera línea por el hecho de que, por la resistencia bacteriana, ¿no? Los cetólidos son, digamos, un tipo de modificación de los macrólidos, ¿ya? Por eso es que no lo he puesto dentro de una familia aparte, sino aquí nomás para que lo entiendan como parte de una clasificación. Entonces aquí el que lleva digamos, el más utilizado es la telitromicina. No sé qué va a pasarlo porque en los hospitales no van a encontrar esto, ¿no? Mecanismo de acción el mismo que los macrólidos, chicos. Es un derivado sintético de la hidromicina, igual que los macrólidos. ¿Ya? Inhibe la síntesis proteica de la subunidad 50S, punto. ¿Ya? Efectos adversos, molestias gastrointestinales también, ¿no? Puede producir incluso sensibilidad, cefalea y ageusia, ¿no? Metabolismo, hígado. Recuerda que los macrólidos, su metabolismo es en el hígado. Ahora sí, muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, doctor, una pregunta. Dime. Usted mencionó en un caso de sífilis, de treponomas, que Treponema es pallidum. mejor dar, ajá, es mejor darle acitromicina. ¿Es el mejor en el No, caso de los macrólidos o en general? no, 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 no. Pero luego de treponema pallidum les he dicho que el fármaco de primera línea es la penicilina. Ah, claro, Y, no, y pero en cuando es alérgicos, alérgico, ¿no? en alérgicos va la doxiciclina, por Entonces si tiene acaso. mejor elección. Oxiciclina, Vale, que es una tetraciclina. Pero en sí. pacientes gestantes, que está contraindicada, una gestante alérgica a la penicilina no le vas a dar doxiciclina, Ujú, utilizan macrolio. vale. La primera línea, eritromicina, te dice, pero se prefiere la citromicina. Pero ¿qué pasa? Si ustedes están en su centro de salud, allá, como les dije, por Kazajistán, no va a encontrar citromicina. ¿Por qué? Porque el MINSA distribuye de acuerdo a las resistencias que están mapeadas en el punto de vista de sus mapas epidemiológicos. Y si saben que todas esas zonas es sensible a la eritromicina, no les darían acitromicina. Pero siempre en primera línea va eritro, y en todo caso la citromicina. En la ciudad, un poco que la resistencia varía un poco. Acá prefieren dar acitromicina en lugar de eritromicina. Pero en las zonas aledañas prefieren la primera línea, que es el escalón más bajo,
que es la eritromicina. ¿De acuerdo? Para infecciones faríngeas, en un alérgico a la penicilina, es mejor la eritromicina, de verdad, es mucho mejor la eritromicina. Pero receta más la citromicina. ¿Por qué? Porque es su facilidad de administración. Administras una vez al día por 3 días o 4 días y listo. En cambio, la eritromicina tienes que dar 4 veces al día por 7 días. Pero desde el punto de vista epidemiológico, es mejor la eritromicina porque es de primera línea y tiene mayor sensibilidad y mayor actividad sobre estreptococos piógenes. ¿Mm? Bueno, pasamos a otro grupo de fármacos llamados las lincosamidas o llamadas también tioazúcares, ¿ya? Así se le llama, tioazúcares. Pertenece también al grupo de los fármacos que inhiben la síntesis de las proteínas. Por lo tanto, también es un bacteriostático. Ya le dije, el único que es bactericida, que inhibe síntesis de proteínas son los aminoglucósidos, y todavía no llegamos a TEA. Ya. Como por ejemplo que les hago una pregunta en el examen y me ponen inhiben la síntesis de pared celular, son visionarios. Si todavía no hemos hecho antibióticos en el examen que hemos tomado el domingo y me responden inhiben la síntesis de pared celular, son visionarios, creo. ¿No? Bueno, entonces, las lincosamidas, vuelvo a repetir, inhibe la síntesis proteica en la subunidad 50S y son bacteriostáticos, ¿ya? Se le llama tioazúcar, es su clasificación. Hay dos nomás, la lincomicina y la clindamicina. Tiene actividad contra anaerobios, eso es lo bueno de este grupo, ¿no? Ahí está la metilprolina, que es un aminoácido azufrado, más la piranosa, por eso le denominan tioazúcares. ¿No? Es un antibiótico del Streptomyces lincolnensis, ¿no? Y la clindamicina sí es un derivado del primero, o sea, semisintético. Actividad grande sobre anaerobios. ¿Ah? La lincomicina oral casi no se utiliza. Es más, ni siquiera la lincomicina ya se utiliza. ¿No? Muchas veces recetan penicilina y se van inyectable que duele y se van recetan la lincomicina, como si tuviera, digamos, su espectro igual. Hay que tener precaución y cuidado en ese tipo de fármacos, que son fármacos, digamos, con un espectro distinto y que al final terminan provocando resistencia. Actualmente viene en jarabe, en cápsulas y vía parenteral la clindamicina. Esa es la más usada, por si acaso, de este grupo. La clindamicina, ¿ya? Con tiempo de vida media entre 2 a 2,5 horas. Por eso es que la clindamicina se da cada 6. ¿Ya? Eliminación biliar principalmente, ¿ya? Ahí está su concentración máxima de 2,8. Bueno, es la cantidad de concentración máxima, pero su administración es vía oral y como le voy a decir, con un tiempo de vida media corto. Cada 6 horas se debe de administrar. Vienen cápsulas y vienen ampollas. Mecanismo de acción ya les mencioné, se une a su unidad 50S inhibiendo una enzima que va a interferir o inhibir la unión del ARN de transferencia al sitio A de la subunidad 50 ribosómica 50S. ¿Ya? Ojo, que hay resistencia cruzada entre ambas lincosaminas. ¿Qué quiere decir? Que si es resistente a la clindamicina, también lo va a hacer a la lincomicina. E inclusive, como le dije, resistencia cruzada con macrólidos, ya que ambos se unen en la unidad 50S. ¿Ya? Alteración del sitio blanco, quiere decir que cambia su estructura su unidad 50S, donde el fármaco no va a poder unirse. Actividad antibacteriana, esto es importante. Y acá lo que nos importa es la clindamicina, porque esa es la que se va a vender en el mercado y la que ustedes van a encontrar y les va a servir. Como ven ahí, los aerobios gram positivos, Streptococcus aureus, digamos, su acción no es mucho, ¿ya? Pero sí es útil en Staphylococcus aureus, eh, productor alto de penicilinasas, como ven ahí, ¿no? Donde no hace efecto para nada es en el Staphylococcus aureus metilizno resistente o SARM, ¿no? Que ya lo hemos hablado la semana pasada acerca de los SARM. También actividad sobre Staphylococcus piógenes, virinas, las excepciones que ven. En anaerobios sí tiene gran actividad. Como ven ahí, anaerobios gram positivos como el Peptostreptococcus, Propionibacterium, Bifidobacterium, Peptococcus y Lactobacillus.
También actividad sobre el Actinomyces israelí y resistentes el Clostridium no perfringens, difficile y ramosum. Recuerden el difícil que se encuentra en la flora intestinal, que como es resistente, esta bacteria matan a este fármaco mata a toda la flora intestinal, dejando libre al Clostridium difficile, que es resistente natural. Provoca proliferando y produciendo la pseudocolitis, perdón, enterocolitis pseudomembranosa. De bacterias gram negativas, casi todas las aeróbicas gram negativas son resistentes. Ejemplo de aeróbicas gram negativas, Escherichia coli, Salmonella, Yersinia, las enterobacterias. Anaerobios gram negativos, bacteroides, Fusobacterium y alguna especie de Veillonella. Su actividad sobre anaerobios es bastante amplia de este fármaco. Otros también se utiliza para el tratamiento del Toxoplasma gondii, Plasmodium vivax, falciparum sobre todo, que son resistentes a cloroquina, y un parásito llamado Babesia. Como ven acá, eh, actividades o usos terapéuticos, infecciones por anaerobios, pélvicas o intraabdominales, incluyendo las ginecológicas. Alternativa válida en algunas situaciones, pero de última línea, en caso de Staphylococcus aureus, sobre todo si es que hay una complicación como la osteomielitis o la artritis séptica. No sirve en absceso cerebral por Staphylococcus aureus porque no va a llegar hasta allá. Puede sustituir a la eritromicina en tratamiento de infecciones germinales sensibles. O sea, un paciente con alérgica a la penicilina, alérgica a la primera línea es la eritromicina, pero puede usarse clindamicina también. Otros parásitos como el octoplasma que ya mencioné, paludismo, babesia, etcétera. Son tratamientos alternos de ahí. Uso tópico puede utilizarse en crema de clindamicina para el acné. ¿Ya? Interacciones. Estos fármacos tienen una peculiaridad de interactuar con los bloqueadores musculares. O sea, el paciente está operándolo, por ejemplo, y le administran una lincosamida, puede potenciar ese efecto, este bloqueo neuromuscular, y el paciente no va a poder recuperarse o despertar durante un buen tiempo. Incompatibilidad físico-química, que quiere decir que no se debe mezclar antes de su infusión con esos fármacos que están ahí. ¿Qué quiere decir? En el frasco no lo pueden mezclar. Bueno, las reacciones adversas de ahí entre la principal y la más llamativa, la enterocolitis pseudomembranosa, que es producto de, como le dije, de la proliferación del Clostridium difficile, que es resistente a la clindamicina. Puede producir hepatotoxicidad dosis altas, hematológicas, cardiovasculares también, como ya le dije, y reacciones locales como irritación local. Una mala aplicación puede irritar o inflamar, ¿ya? Inclusive producir una flebitis. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, continúo entonces. Bueno, continuando, ahora sí hablaremos de los aminoglucosios. Como ya les mencioné, forma parte también del grupo de los que inhiben la síntesis proteica, pero con una diferencia de que son bactericidas. Ya, eso sí hay que tener en cuenta. Ojo, otra cosa muy importante de esto de acá, que solo tiene actividad en bacterias que sean aeróbicas. ¿Por qué? Porque estos fármacos necesitan oxígeno para atravesar la membrana externa. Son bactericidas, come. Tienen actividad sobre enterococos y bacilos gram negativos. Tiene gran actividad estos fármacos sobre los bacilos de enterobacterias, ¿verdad? Pero tiene que ser, como le digo, no puede usarse de primera línea por sus efectos adversos. Incluso ahí dice, mira, se caracterizan por su estrecho margen terapéutico.
y puede producir lo más importante es ahí, nefrotoxicidad, ototoxicidad y bloqueo neuromuscular. Puedes quedarte una parálisis muscular y no puedes respirar. Puede ser mortal. ¿Ya? La streptomicina fue la primera que se aisló y se utilizó como antituberculoso. Ya ahorita ya en la última guía norma técnica ya no está. ¿Ya? Ya no está la streptomicina. Luego han sacado pues los géneros micronospora, donde está la singentamina y sizomicina. Ya vamos a hablar más adelante sobre eso. Gran actividad sobre todo en bacilos gram negativos, como se mencionó. Síntesis de las proteínas en su unidad 30S. Muy bien, si ustedes se dan cuenta ahí, cómo el aminoácido, perdón, el aminoglucósido, como ven aquí, depende de energía, ingresa hasta el ribosoma, que es acá, pero necesitan, como les dije, ¿qué necesitan para que pueda atravesar? Oxígeno. Necesita oxígeno. Por eso que estas antibacterianos, las lincosamidas, no tienen validez en con anaerobios. Si es una infección por anaerobios, esto no sirve, no les va a servir, porque ¿qué necesitan para poder atravesar la membrana? Oxígeno. Y si no hay oxígeno, no van a poder hacer. Es una alteración en el transporte. Ahí es lo que hemos mencionado, ¿no? El efecto postantibiótico, ¿se acuerdan que hablamos la semana pasada? En el caso de los aminoglucósidos, sí es prolongado su efecto postantibiótico, ¿ya? Frente inclusivo a gran positivos y gran negativos, ¿no? Sin distinción. O sea, se, existe una relación con el incremento de la dosis de aminoglucosis y mayor duración del efecto. Entonces, eso quiere decir que la aminoglucosis es un fármaco que depende del tiempo, perdón, de la concentración. Depende de la concentración máxima, como fue me les enseñé la pasada con las curvas. Este de acá se administra, como les expliqué también, 500 miligramos cada 12 horas o 1 gramo cada 24, que es digamos, el más eh, de amicacina, el tratamiento, digamos, más eficaz, porque como depende de la concentración, mientras más concentrado está, mayor efecto va a tener, ¿no? Tenemos acá las naturales, que vienen de la streptomyces, como la streptomicina, y la micromonospora, como que proviene de la gentamicina. Y tenemos los sintéticos, que son hechos directamente en laboratorio. Tenemos la amicacina, divecacina, netilmicina. Ahí de todas las más importantes es la amicacina. Mecanismo de resistencia, resistencia intrínseca, o sea, nunca le va a hacer es las anaeróbicas. ¿Por qué? Porque se acuerdan que necesitan oxígeno para poder atravesar la membrana, ¿no? Por eso hay dificultad del antibiótico para alcanzar el citoplasma bacteriano. La resistencia adquirida, pues ya es inactivación enzimática, por ejemplo, por enzimas que van a degradar al fármaco, mutaciones que alteran los sitios de unión, o sea, en el ribosoma cambia su sitio de unión. Si antes era así, ahora se cierra. Entonces el fármaco no va a poder llegar hasta su sitio. Y alteraciones en el transporte también, que le hemos mencionado. Bacilos gram negativos aerobios es su principal indicación. Puede ser sepsis, cuando son resistentes a la mayoría de antibióticos menos tóxicos, en caso de endocarditis, peritonitis por diálisis, infecciones de tracto urinario complicadas, neumonías nosocomiales, pseudomona. Aquí inclusive habla de la pseudomona, tratamiento mejor, el tratamiento por mayor actividad antipseudomona es la amicacina, ¿de acuerdo? Se olviden. Y para la amebiasis, la paramomicina, que también es otro aminoglucósido. Bueno, farmacocinética no se usa por vía oral, por si acaso. Los aminoglucósidos no se usan por vía oral, excepto lo que acaban de hablar ahorita, que es la paramomicina. ¿Ya? Pues ustedes mismos vieron, pero dice, mata amebas, así es. Es un antiamebiano, pero ¿cómo actúa? No actúa absorbiéndose, por si acaso. ¿Ya? No actúa absorbiéndose, actúa a nivel del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, le doy un ejemplo. Paciente con ameba y la ameba está en el intestino grueso. Entonces, tomo la paramomicina se diluye ahí y ahí actúa. Y no se va a absorber, se va a limitar como tal.
Es un fármaco seguro. ¿Ya? No se metaboliza, como pueden ver ahí, con una distribución prácticamente en todo el cuerpo. Este, y también puede darse en líquido cefalorraquídeo y bilis. Excreción renal con su forma activa, como pueden ver. Es categoría D del embarazo. Recordad que puede producir ototoxicidad, nefrotoxicidad, ¿no? La acción de Saavedra, como pueden ver ahí, es ototóxico de 0,5 a 5%, nefrotóxico. Factores de mayor riesgo de toxicidad, edad avanzada, son los que van a propiciar el avance de la enfermedad, ¿no? Y lo otro que podemos decir, ototóxico, nefrotóxico y bloqueo neuromuscular. Interfiere con los neurotransmisores de la placa motora, pudiendo puede producir, como le dije, una parada respiratoria, muerte. Claro, se potencia en pacientes con mastenia gravis, porque la mastenia gravis es una enfermedad autoinmune, pues, ¿no? Muy bien, espera un momentito. Muy bien. Como le dice la ototoxicidad, estos fármacos, los aminoglucósidos, tienen la facilidad de concentrarse en la endolinfa. Que saben que la endolinfa sí lleva anatomía, ¿no? Entonces tienden meterse en altas concentraciones, dañando ¿no? al dañar el oído no solamente daña la parte coclear, o sea, el oído, la audición, sino también la parte vestibular, que es el equilibrio. Ujú. Su incidencia es de 0,5 al 5%. Puede ser bilateral, puede ser vestibular, puede ser coclear. Es reversible o irreversible dependiendo la brusquedad o digamos, la dosificación. O sea, si es brusco, con altas dosis, puede terminar siendo irreversible.
¿Mm? Por eso es dosis, tiempo dependiente. La, digamos, la, la otoxicidad. Quiere decir que si mientras más dosis hay, mayor riesgo. Y si más tiempo le das, más riesgo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuáles son los que tienen mayor, digamos, probabilidad de daño vestibular? Tenemos la streptomicina, la gentamicina y coclear. Tenemos la amicacina y la canamicina, incluyendo la neomicina. Ojo, la neomicina también es un aminoglucósido que se utiliza vía oral y viene en crema también. No se utiliza vía parenteral. Doctor, pero si usted me dice que vía oral no se absorbe, así es, igualito que el otro. La paromicina, que es un antiamibiano, la neomicina se utiliza para casos de infecciones, para limpiar el colon, por ejemplo. Paciente que lo van a operar de cirugía de colon, administra esto de acá, ¿para qué? Para que elimine todas las bacterias que pueden haber, la mayor cantidad de bacterias, porque solamente actúa en la luz, no se absorbe. Ningún aminoglucósido se absorbe, chicos. Puede darle vía oral, sí, pero no se van a absorber. Actúan ahí en la luz. La nefrotoxicidad va a un 5 a 20%, o sea, es más común todavía. Ya puede inhibir la síntesis proteica, eh, insuficiencia renal, puede llevar hasta anuria incluso. Ya. Los más nefrotóxicos tenemos en la neomicina, también, mira, por eso es que no se utiliza para integrar la neomicina. Vía oral o tópica, su riesgo de nefrotoxicidad es mínima. Tenemos la gentamicina, la tobramicina. Menos nefrotóxicos tenemos la streptomicina. ¿Ya? Nuevamente me preguntarán qué es PG, significa perfusión glomerular. Bloqueo neuromuscular. Esto se da mayormente cuando le das con dosis altas y rápidas. Por ejemplo, un concentrado de amicacina se debe colocar en un frasco y pasar lentamente, por lo menos de media hora. Pero ¿qué pasa? Cogen la amicacina, como ejemplo, en una jeringa y se lo meten directamente o con fuerza, torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que hace el aminoglucósido? Inhibe la liberación de la acetilcolina, pone parálisis muscular. Un bloqueo neuromuscular, ¿ves? Bloquea la liberación de acetilcolina y bloquea también la liberación de calcio. ¿Cuál tenemos acá? La neomicina, la canamicina y la amicacina son los que más riesgo. Miren, la amicacina que mucho se usa, por eso que no se debe administrar de golpe, ¿ya? Interacciones con todo lo demás fármacos que puedan ser nefrotóxicos. Puede incrementar el daño renal. Por ejemplo, tenemos la anfotericina B, la vancomicina, la más importante de ahí, ¿no? El riesgo de toxicidad aumenta con la acción de otro fármaco que se llama el ácido clínico y la acción en la placa motriz, sobre todo en pacientes que están, un paciente con miastenia gravis, por ejemplo, va a ser potente y posiblemente fatal si es que no se le mete un ventilador. Pacientes que están operados, digamos, con bloqueo neuromuscular y le ponen la amicacina puede incrementar digamos, el efecto de ese bloqueo neuromuscular, ¿no? Como por ejemplo el becuronio, actúan con las penicilinas. Ojo que por la penicilina prácticamente no deben mezclarse en un mismo frasco, pero tienen una interacción favorable, son de potenciación, una aminoglucosa con una penicilina. La neomicina y canamicina puede reducir la producción de vitamina K. Eso es de acá por vía oral, o sea, se toma por vía oral para que actúe ahí. ¿Por qué? Porque va a matar las bacterias que van a producir vitamina K. Entonces, el riesgo puede potenciar los efectos de los anticoagulantes orales como la warfarina, ¿no? Y tenemos este fármaco que es bastante manoseado, como siempre les he dicho, ¿no? Bastante utilizado. Es de primera elección. Cuando ya piensas de usar cuando llegaste hasta el final y piensas usar un aminoglucósido, siempre la primera elección viene con la gentamicina. Gran actividad sobre muchos aerobios, ¿ya? Sobre muchos aerobios. Tenemos la micacina, es decir, la micacina tiene un espectro mucho más amplio, ¿ya? Como dicen ahí, es el más amplio del grupo. Tiene gran actividad contra gram negativos y también tiene cierta actividad sobre pseudomonas. Incluso ahí se desempeña un papel muy importante en el tratamiento inicial de infecciones bacilares gram negativas nosocomiales. O sea, este amicacina no es para que la receten una infección de la comunidad.
¿ya? Inclusive la resistencia, hay evidencia sobre gentamicina, pero la micacina sí, pero no socomiales, hospitalarios, que son donde están más complicados, ¿no? Ahí están los principales, como pueden ver acá, gentamicina, amicacina, tertomicina. Miren los cuadritos también que yo les explico, así como están viendo por acá. Por ejemplo, en el examen les he puesto glimepirida, les he puesto glipicida, son sulfonilurias. Está en un cuadrito celeste que les mencioné, glibenclamida, glimepirida, glipicida, ¿no se acuerdan? Me han marcado que inhiben la resistencia a la insulina. Esas son las biguanidas, chicos. O las tiazolidinedionas. Son sulfonilurias. Bloquean los canales de potasio en las células beta, incrementando la secreción, ojo, no producción, la secreción de las insulinas. ¿Mm? Bueno, preguntas hasta acá. Punto importante, como ya les dije, solamente con aerobios. Los aminoglucósidos no tienen actividad sobre anaerobios. Bueno, tenemos las quinolonas. Las quinolonas son un grupo de fármacos cuyo mecanismo de acción es inhibir la síntesis de ADN. Las primeras que se utilizaron fueron el ácido nalidíxico y el ácido pipemídico, muy útil en bacterias, enterobacterias gramnegativas, ¿ya? Muy útil y con menos toxicidad que los aminoglucósidos, pero inmediatamente empezaron a aparecer resistencia bacteriana. Aquí tenemos, ¿no? Ácido nalidíxico y ácido pipemídico. Entonces, ¿qué pasó? Vino lo de la segunda generación, que se les agregó un átomo de flúor, por eso que ahora se llaman fluoroquinolonas. Ahí encabeza, como ven, ciprofloxacino, que viene para uso oral y parenteral. Eso estamos hablando de lo de segunda generación. ¿Cuál es su espectro en eso de segunda generación? Como el ciprofloxacino, pseudomonas, gram positivos, como Staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, clamidia, etc. Estos fármacos también pueden meterse dentro de las células, como lo hacen los macrólidos, pero también puede utilizarse en caso de enfermedades o bacterias que se meten dentro de la célula, como la clamidia, por ejemplo. Lo de tercera generación y se puede utilizar porque sí se encuentra en los centros de salud es el levofloxacin. Gran actividad sobre bacterias gram negativas y gram positivas. Neumococo también, por eso es que el levofloxacin lo llaman una fluoroquinolona respiratoria, porque es muy útil en infecciones de las amígdalas y en infecciones respiratorias, ¿no? Ahí es muy útil. No son de primera línea, pero sí es muy útil. Y lo de cuarta generación, como el gatifloxacino y moxifloxacino, eso no van a encontrar acá. Ahí está. Esto es importante y esto apréndanse. Esto apréndanse. ¿Ya? En la bacteria gran, ¿qué es lo que hace en sí? Esto acá inhibe una enzima llamada topoisomerasa que permite como ven ahí, la separación del ADN para producir dos y provocar la replicación bacteriana. ¿Ya? Tenemos dos topoisomerasas, la 2 y la 4. La 2 es exclusivo de las gran negativos que están ahí. La topoisomerasa 2 es exclusivo de gran negativo y se le denomina también como sinónimo, tiene ADN girasa. ¿Ya? Y la topoisomerasa 4, ¿ya? Topoisomerasa 4 se encuentra en los gran positivos, no se olviden esto, ¿ya? No tiene sinónimos, ¿ya? Acuérdense, ADN girasa o topoisomerasa 2. Actividad gran negativos. ¿Dónde se encuentra gran negativo? La topoisomerasa 4 se encuentra en gran positivos, ¿no? Entonces, como le digo, ahí se une y evita. Por eso se llama topoisomerasa, ¿no? Ahí también. Mecanismo de resistencia, bombas expulsoras o de flujo, disminución de la permeabilidad. ¿Ya? Hay alteraciones genéticas de la topoisomerasa 2 y la topoisomerasa 4 que pierden su actividad para poder, digamos, destruir, porque estos son bactericidas, estos fármacos. Las fluoroquinolonas son bactericidas. Ahí están sus principales farmacocinéticas, que podemos ver su tiempo de vida media, su absorción. Las más utilizadas cuando ustedes en su centro de salud va a ser el norfloxacino y el ciprofloxacino, que son de segunda generación. Son fluoroquinolonas, ¿ya? Fluoroquinolonas. Las primeras que aparecieron solamente serán quinolonas. Farmacocinéticas, digamos,
se distribuye en todo el organismo, puede atravesar la barrera hematocefálica, por eso va muy bien en caso de meningitis. También se meten dentro de las células, como los mencioné, así como lo hacen los macrólidos, muy útil en parásitos o bacterias intracelulares, ¿ya? Categoría C, por si acaso en el embarazo. ¿Ya? Algunos consideran D, sobre todo en el primer trimestre. Puede provocar falla de crecimiento óseo en los niños. No se metabolizan. Lo único que tiene a metabolizarse es el moxifloxacino para producir un metabolito inactivo. Los demás no se metabolizan y se excretan directamente a través renal. ¿Ya? ¿Cuáles son? El ofloxacino, levofloxacino y ciprofloxacino son los que mayormente se utilizan, o sea, es que están vía renal. También se encuentra el ciprofloxacino. Las vías no renales, lo que ven ahí, y entre ambos el norfloxacino. Como dije, ¿ustedes cuáles son los que van a usar? Norfloxacino y ciprofloxacino. Y posiblemente levofloxacino. Los demás no los van a usar porque no hay. ¿Ya? Ajuste de dosis, sí, en pacientes con insuficiencia renal severa. No, ahí están los ejemplos como levofloxacino, el cipro y norfloxacino digamos, se modifica cuando la depuración por creatinina esté por debajo de 30. Mientras no tienes por qué modificarlo. En cambio, esto de acá sí se metaboliza más por el hígado. Actividad bactericida, tienen prolongado efecto postantibiótico, por si acaso, por si olvidó. Son bactericidas y, digamos, un efecto postantibiótico prolongado. Dependen del ácido, digamos, del área bajo la curva, como ya lo he mencionado. Y como pueden ver ahí, la concentración mínima inhibitoria, la concentración mínima eficaz, pero la concentración mínima bactericida. ¿Ya? O sea que estos fármacos si llegan, o sea, si llegan a la concentración mínima bactericida, son bactericidas. ¿Ya? Interacciones con, digamos, otros digamos, antiácidos, aluminio, magnesio. Hay que evitar el uso con la warfarina, ya que van a competir por el citocromo P450, pudiendo incrementar los efectos anticoagulantes. Eh, entre quinolonas y beta-lactámicos es sinergia. Recuerden que los dos son bactericidas. Los dos son bactericidas. Tener precaución el uso con AINES, ¿ya? No quiere decir que no se pueden utilizar, hay que tener precaución, porque pueden hasta convulsionar. Usos terapéuticos, la mayoría de infecciones con gran negativos. ¿No? La mayoría de infecciones con gran negativo, es su mayor actividad. Aerobios, ¿ah? Gran negativos aerobios. Y ahí anaerobiosis no funciona. Útil en osteomielitis, ¿ah? Penetra el hueso también. Infecciones del tracto respiratorio también son varias, ¿no? Reacciones adversas, las más molestosas son de las ciprofloxacino y norfloxacino, dolor abdominal, sensación nauseosa, pero el resto puede haber daño hepático, como ven ahí. ¿Mm? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Doctor, buenas tardes. Buenas Me tardes. saluda Araceli. Entonces, en cuanto al ciprofloxacino, su vía de eliminación es vía renal, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos días sería su tratamiento? Bueno, en el caso de ser en centro de salud, que mayormente se va a utilizar la vía oral, No, no es creo que de claro. 7 días. Sí, 7 días. ¿Viste? Para infecciones de urinarios simples, no complicadas, son 7 días. Para pielonefritis complicadas, 14 días. Ese mayormente es el tratamiento. ¿Ya? Y ambos vía oral, Vía oral, a sí, no vía oral, ser que claro, a sea menos que haya nosocomial, complicadas. ahí sí se puede utilizar la A endovenosa, menos, ¿verdad? no, la pielonefritis adquirida en la comunidad, si es que el paciente está un poco delicado, puedes utilizarlo viendo venoso. Puede utilizar viendo venoso, ¿ya? Pero en caso, si es vía oral, puede utilizar también o iniciar viendo venoso y luego terminar con vía oral los 14 días. Pero en cambio, cuando es nosocomial, es más, si es nosocomial y el ciprofloxacino quizás ni siquiera les haga efecto. Ahí utilizarías otro fármaco más potente, porque las nosocomiales son mucho más intensas de sus infecciones, mayor resistencia. Y ahí cepas de Escherichia coli resistentes a los ciprofloxacinos en infecciones intrahospitalarias, más no en las actividades en la comunidad. Esa es la gran salvedad o diferencia. Ok, doctor, gracias. Muy bien, ¿alguna otra Entonces, pregunta? en ese caso, en ese caso, doctor, ¿estaría indicado para pielonefritis?
Las fluoroquinolonas están indicadas en pielonefrite. Lo que incluso te dice la literatura, te dice la dosis es la misma, solamente que hay que darle más tiempo, a menos que haya una complicación mayor. Por ejemplo, si hay pielonefrite y se tiende a hacer una sepsis, tienes que hospitalizarlo. Si empiezas con criterio de sepsis, tienes que estar hospitalizado. Y el tratamiento es más severo en ese caso. O combinación puede ser polimicrobiana, ya necesitas un cultivo, etcétera. Es un manejo más especializado. Muy bien, chicos. ¿No hay preguntas? No. Bueno, entonces continuamos. El otro punto es más corto, ¿ya?
Dime, Alessandro. Sí, doctor. Hola. En el caso anterior que le pregunté, ¿no? Lo de la ciprofloxacina en lo que es Sí, infección por profloxacino. pielonefritis. Ajá. Usted Ya. mencionó en el caso de una sepsis, ya lo hospitalizamos, pedimos cultivo y todo, pero ¿qué le podríamos dar en caso cuando ya llegó, por ejemplo, a una urosepsis? No, ya cuando es sepsis, pues dependiendo, pues como te digo, ya pueden hacer, si es que el paciente ya empezó a ser tratado, o sea, ya empezó a ser tratado y no cede, ya empezaría con la cefalosporina tercera. Si es que no cede, digamos, con el tratamiento, porque quiere decir que ya está haciendo resistencia. Pero si tú empiezas el paciente ya con una sepsis y empiezas, digamos, el tratamiento, darle y empieza a ceder el cuadro a los días, cuando tú dices un tratamiento antibiótico, digamos, antes de dar el diagnóstico certero, que es con un cultivo, se inicia con tratamiento empírico, se tiene que ver si es que hay o no, eh, digamos, resultado. Después de 48 horas, la fiebre aumenta o el paciente empeora, ese fármaco no está haciendo el efecto. Se tiene que rotar. Pero ya en un hospital, como te digo, se toma la muestra para cultivo y tú le puedes continuar ciprofloxacino hasta que salgan los resultados. Si en el resultado te sale que pues, el fármaco sigue siendo sensible al ciprofloxacino, continúas con el ciprofloxacino. Pero si ustedes ven que en el cultivo sale que hay resistencia en el ciprofloxacino, ya le rotas con el que está. Por eso el manejo de un hospital es muy distinto digamos, a un centro de salud donde no tienes el urocultivo. Porque lo ideal para un tratamiento antibiótico es tener certeza del agente causal, que eso lo puedes hacer en un hospital. Muy diferente en un centro de salud donde no se puede hacer, digamos el 90% de las veces. Pero si ya te sales, si el paciente llega con una infección del tracto urinario, te llega a un hospital, está con una infección urinaria, le administras, digamos, una fluoroquinolona, inicias el tratamiento empírico hasta que el resultado te salga a las 48 horas, de 48 a 72 horas. Si el resultado te sale, digamos, sensible, continúas. ¿Para qué le vas a cambiar? Y así el resultado te sale diferente o el paciente empieza a empeorar, tienes que rotar. Por ahí puedes utilizar un fármaco como le te digo, la cefalosporina tercera, o en todo caso ir hasta un aminoglucósido, ¿no? Como la micacina, por ejemplo. Ah, vale, gracias, doctor. Ok. Bueno, muy bien, chicos. Dime, Araceli. Doctor, y en el caso que está preguntando el compañero, si sale sensible al cipro, ¿se Continúa. completa 14 Con- días? Sí, 7. continúas. Sí, 14. 14 días. Pielonefritis, 14 días. Ah, ya, ya. Ya, doctor. Ok, muy bien. Por cierto, ya corregí, ya subí notas hasta la sección A, que de los viernes, me faltan 6D nomás. De los miércoles sí ya tengo todas, ¿ah? Están ahí. Faltan la práctica nomás. Bueno, muy bien. Continuando entonces. Hablaremos de estos tres grupos farmacológicos, que es las tetraciclinas, sulfonamidas y nitrofurantoína, ¿no? Digamos, son más cortos los temas aquí en este sentido. Mm, Ahora sí. Hablaremos primero de las tetraciclinas. Como yo siempre les he dicho, tetraciclina también pertenece al grupo de los inhibidores de la síntesis proteica. También es bacteriostático. Como ya les dije, de todos los fármacos que inhiben la síntesis proteica, son bacteriostáticos, a excepto de los aminoglucósidos. Punto. Glucosa. Punto. Eso lo tienen que ya saber y eso se les queda acá, ya no tienen por qué. Las quinolonas inhiben, digamos, las enzimas degradando lo que es la división, inhibiendo, digamos, la, la síntesis de ADN. Es bactericida. Es bactericida. Las que inhiben la síntesis de pared celular, todos son bactericidas. Eso es fácil de aprender, chicos. Agrupe. Es fácil de aprender. Porque antibióticos, el tema son bastantes cosas. ¿Ah? Y esto que acá estamos hablando de antibacterianos. ¿Ah? De aquí pasamos los de aquí las 2 semanas, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios. Y se acabó el ciclo. Se acabó el ciclo. La última semana, que es la 15, acaba todo y de ahí tienen la semana 16 libre, ¿no? Para estudiar. ¿Ya? Dígame, vayan viendo qué fecha pongan el examen, porque no vayan a esperar el último fecha el domingo de la semana 16, porque el aplazado es el lunes.
Tiene que ser una intermedio de semana preferible, ¿ya? Para poder, digamos, corregir, darles notas y ya que sepan quiénes van al aplazado inmediatamente. Por mí no fuera ninguno, que todos aprueben, porque es más trabajo para mí. Nadie me paga por hacer otro examen, para que se quiten ese mito que piensan que porque pagan 100 soles nos pagan más a nosotros. No, eso es, se van a las arcas de los dueños. Bueno, entonces, la tetracyclina es uno de los antibióticos más antiguos. No podemos decir que es más antiguo, porque el más antiguo sabemos que es la penicilina, ¿no? Ya. En 1948 incluso la clortetraciclina fue extraída a partir de, obtenida de Saccharomyces aureofaciens, por eso es que incluso lo llamaron aureomicina. Pero luego ya por su estructura química que es, digamos, cuatro, digamos, anillos cíclicos, uno, dos, tres, cuatro, y son cíclicos, se dice tetraciclina. Tetraciclina. Es muy diferente a decir como los macrólidos, que es un anillo lactónico de 16 carbonos, ese se llama macrólido. Este es tetraciclina, el nombre tetraciclina es porque hay cuatro anillos cíclicos juntos. Yo dije, porque yo lo puse una vez en un examen. Un fármaco que estaba conformado por cuatro anillos cíclicos y me escribían, porque era para llenar, me escribían macrólidos. Pero si su nombre está ahí, ¿por qué se complica? Ahí está su nombre. Tetra significa cuatro y ciclina, cíclico. Tetraciclina. Entonces, aquí dice, comparte esto a base de cuatro anillos fusionados en doble enlace Hooke. Ese es lo que es una tetraciclina. Entonces, varían por sus ramas laterales, ¿no? Y las clasifican en tres dependiendo de su tiempo de vida media. Tenemos los de acción corta, que es la clorotetraciclina, la oxitetraciclina, la llamada terramicina, que antes utilizaban las abuelitas para curar heridas. Tenemos el mismo nombre, tetraciclina, de acción intermedia, como la de meclociclina, metaciclina, y las más usadas, que son las de ahora, es las de acción larga o prolongada, que tiene un tiempo de vida mayor de 16 horas, como la doxiciclina, minociclina. De esas tres, la más usada es la que está de rojo, pues la doxiciclina. Y por favor, les vuelvo a repetir, es doxiciclina, no es dicloxacilina. La dicloxacilina es una penicilina, chicos. Este es doxiciclina, por favor, ¿ya? Y otro fármaco antimicrobiano del perteneciente a las tetraciclinas llamada glicilciclina, que es última generación y de amplio espectro que se utiliza mayormente en unidades de cuidados intensivos, las digeciclinas. Mecanismo de acción, ya se los mencioné, inhiben la síntesis proteica en la subunidad 30S. 30, chicos, 30. ¿Ya? Ahí viene el nombre de tetraciclina para que se les para como mnemotecnia utilizan, ¿no? Porque no tiene nada que ver, pero como 30 ciclina, 30 ciclina, 30S, no se olviden. Y es bacteriostático, ¿ya? Bacteriostático, ¿ya? 30S, no es otra cosa. ¿Ya? Tiene gran facilidad estos fármacos también de atacar bacterias intracelulares, ¿ah? Al igual que los macrólidos. ¿Ah? Pasan inmediatamente dentro de la bacteria y se unen a la subunidad 30S. La gran actividad de microorganismos intracelulares, como le dije. Como le voy a decir, son bacteriostáticos. La resistencia bacteriana mayormente se da en estos casos por plásmidos. Los plásmidos son estructuras que ya les han de haber enseñado en cursos de mecanismos y defensas, ¿no? Los plásmidos son, digamos, pedazos de ADN que una bacteria transmite a otra, ¿no? Una bacteria transmite a otra llevando información genética. Si una bacteria se hizo resistente y a través de plásmido puede transmitir la información a otra bacteria, provocando resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las principales causas de resistencia bacteriana? Formación de bombas de flujo, que es la más importante en las tetraciclinas, por si acaso, ¿ya? Produce una proteína de protección ribosómica, ¿no? Que evita que la tetraciclina se una a los ribosomas, ¿no? Como dicen, y provoca resistencia de tetraciclinas más antiguas, más no la doxiciclina, que es la que se usa actualmente, ¿no? Y enzimas inactivadoras o enzimas las esterasas que van a degradar a la tetraciclina, ¿no?
Son bacteriostáticos de amplio espectro, como pueden ver. En gram positivas tienen acción sobre estafilococos aureus, estreptococos piógenes, pneumoniae, viridas, listeria monocitógenes. Tienen gran actividad sobre gram negativas también, como Klebsiella, Neisseria gonorrhoeae, Shigella, Legionella pneumófila, Campylobacter jejuni. Y actividad sobre micoplasmas clamidias, Mycoplasma pneumoniae, el ureaplasma urealyticum, la clamidia trachomatis, la Calimantobacterium granulomatis, que te produce el linfogranuloma venéreo, y con gran actividad sobre riquecias, la Rickettsia prowazekii, la Rickettsia rickettsii, la Borrelia burgdorferi, la Brucella, también tiene actividad sobre la Bartonella basiliforme, etc. Aquí vamos a ver un cuadro que les voy a enseñar después. ¿Ves? Rickettsia, la que va a producir la fiebre manchada de las montañas rocosas, ¿no? La Rickettsia rickettsii. También la Rickettsia henselae, que produce la enfermedad por arañazo de gato. Esos son fármacos de tratamiento de elección para estos. En caso de ser niños o gestantes, se utiliza los macrólidos, pero de primera elección son estos de aquí, ¿no? Las clamidias, como ven ahí, ¿no? Micoplasmas. Recuerda que esos fármacos, los micoplasmas no tienen pared celular y las clamidas son intracelulares, pues tienen gran actividad sobre microorganismos intracelulares. También cremas para el acné, la minociclina, vienen cremas para el acné. En pacientes de sífilis, en alérgicos a la penicilina, como lo mencioné, las clamidias, un Calimantobacterium granulomatis del linfogranuloma venéreo, el chancroide o chancro blando, que es el Haemophilus ducreyi, la Neisseria también, ¿no? El gonococo en alérgicos a la penicilina, porque recuerden el tratamiento del gonococo actualmente es la ceftriaxona, dosis única, pero si el paciente es alérgico a las penicilinas, es mejor no arriesgarse y se utiliza la doxiciclina. El Helicobacter pylori también está en uno de los tratamientos alternativos de erradicación, ¿no? Cuando no se puede utilizar la claritromicina, se utiliza el Vibриум cholera, la Yersinia sp, Yersinia pestis, Yersinia enteritidis, ¿no? Ahí está la primera, ¿no? De primera elección, como ven ahí. Primera elección. Todas las enfermedades producidas por riquecias, ¿ya? Brucelosis, o fiebre, que lo va a producir la fiebre de Malta. Y como alternativas en las otras que ven acá, ¿no? Y profilaxis en caso de aminociclina se utiliza en caso de meningitis meningocócica, que es la que te produce por la Neisseria meningitidis. Se absorben las primeras porciones del intestino delgado. Estamos hablando de la primera o segunda porción del intestino delgado. Como hemos hecho en el duodeno. No se debe usar con leche. Nunca se debe tomar las tetraciclinas con productos lácteos, ¿ya? Ni sales de calcio. Algo que contenga calcio es mejor evitarlo, ¿ya? Y otros compuestos ahí. ¿Por qué? Porque va a disminuir la absorción. Se distribuye en todos los organismos, gran concentración en orina y próstata, por eso es que es muy útil en enfermedades venéreas, ¿no? Prostatitis por gonococo, prostatitis por clamidia, se concentra bastante bien, ¿ya? En otras células reticuloenterales del hígado, vaso y médula ósea también, ¿ya? Problema que se impregna en los huesos, la dentina y el esmalte de los dientes, o es lo que puede provocar en los niños retraso en crecimiento y daño dental. Por eso, y en los fetos también, por eso es que no se debe utilizar en niños ni en gestantes. Cruzan la placenta y la barrera hematoencefálica, ¿no? El metabolismo, eliminación o digamos, no se metabolizan eh, en grandes cantidades en el hígado, ¿no? Se eliminan principalmente en el riñón a través digamos, de metabolitos digamos, como fármaco activo, ¿no? Igualito por la bilis, produciendo una recirculación enterohepática que lo expliqué la semana pasada, qué es eso, ¿no? La excreción sí es renal, excepto la doxiciclina, que es biliar, ¿ya? Casi el 100% es biliar de la doxiciclina. No confundir, por favor, chicos, doxiciclina con dicloxacilina, que eso es lo que siempre sucede, ¿ya? Efectos adversos gastrointestinales puede producir, digamos, dispepsia, dolor abdominal, epigastralgia, dolor tipo urente, eh, puede producir sensación nauseosa, diarreas como todos los antimicrobianos o antibacterianos, ya les he dicho, todos los antibacterianos pueden provocar diarreas,
¿ya? Por alteración de la flora intestinal, como dije. Muy raro, pero puede suceder esofagitis y úlceras esofágicas. En algunos casos puede producir fotosensibilidad, quiere decir volver la piel más sensible a los rayos solares y producir quemaduras. Toxicidad hepática, renal, raro, pero puede ser sobre todo en dosis altas, tratamientos prolongados. Pacientes con daño renal hay que tener precauciones porque puede aumentar. Y el síndrome de Fanconi, este es un síndrome, una enfermedad renal secundaria al uso excesivo, o no uso excesivo, sino al uso de tetraciclinas vencidas, porque son tóxicas las tetraciclinas cuando ya caducan, son netamente tóxicas. Entonces, digamos, puede provocar el síndrome de Fanconi. Lo que le mencioné en los dientes y lo que dije, detenimiento del crecimiento óseo y en caso de administración endovenosa puede producir tromboflebitis. Es un subgrupo de las tetraciclinas que ya les mencioné, que son las glicilciclinas. Acá lo importante que tienen que saber, porque eso no lo van a manejar ustedes en un centro de salud, pero sí tienen que saber la clasificación, es un tipo de tetraciclina. Por lo tanto, el mecanismo de acción es el mismo, inhibe la síntesis proteica, nivel la subunidad 30S, y su administración es solamente endovenosa, ¿ya? Eliminación por heces vía excreción biliar, ¿ya? Su excreción por la orina es mínima, ¿ya? Su metabolito, como ven aquí es un derivado de ellos, ¿no? Su tiempo de vida media es prolongada, ¿no? Como ven, hasta de 14 horas. Perdón, de 40 horas. Infecciones mayormente por gram positivo y gram negativos intrahospitalarios, ¿ya? Intrahospitalarios principalmente. Cuando ya se agotó mucho de los tratamientos, se utiliza la tigecyclina en UCI, en emergencia, en cuidados de medicina interna, etcétera. Con varios usos, es de muy amplio espectro. ¿De acuerdo? La dosificación, no es que tengan una idea, eso no lo voy a preguntar. Efectos adversos similares a las tetraciclinas, ya que es digamos, un familia o derivado, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta, precaución, que no se debería usar con la warfarina, ¿ya? Si se va a utilizar, tendrían que modificar el uso de la warfarina, cambiarlo con una heparina o algo hasta el tratamiento, porque va a prolongar su efecto. Muy bien. Otro grupo que vamos a hablar ahorita son las sulfas y el trimetoprim. Y el conjunto, por ejemplo, el sulfametoxazol más el trimetoprim es el llamado cotrimoxazol, muy comúnmente llamado Bactrim, que es un antibacteriano, un antimicrobiano, ¿ah? No es un antiespasmódico, no es para el dolor abdominal, no es para la diarrea, como lo compran. Porque me soltó el estómago, como dicen así, no, me soltó el estómago. Tiene diarrea y se van, compran Bactrim como si fuera antidiarreico. No, este es un antibacteriano, un antibacteriano. Mecanismo de acción, inhibe la síntesis de ácido fólico. El ácido fólico al igual que nosotros, las bacterias lo utilizan para sintetizar su ADN. Pero a diferencia de los seres humanos, las células eucariotas necesitan el ácido fólico de afuera. Las bacterias no. Las bacterias tienen la capacidad de producir su propio ácido fólico, ¿ya? Ah, muy diferente a nosotros, como ven ahí. La timidato sintetasa y la timidato, como ven ahí, la de timidilato o timidin monofosfato. Los mamíferos adquieren el folato de la dieta. Las bacterias la sintetizan. Quienes actúan acá en la inhibición del ácido fólico, las sulfamidas. Entonces, ¿cómo se forma el ácido fólico? El dihidroteroato difosfato más el PABA o ácido paraminobenzoico se convierte en ácido dihidroteroico y ácido dihidrofólico y por último el ácido tetrahidrofólico que es la forma activa del ácido fólico, que también es activa en nosotros. Es una pregunta en el examen, ¿cuál es la forma activa del ácido fólico? Pueden haber colocado ácido tetrahidrofólico o el nombre completo que es el ácido teroil-glutámico ácido tetrahidroteroil-glutámico es el nombre completo, pero ácido tetrahidrofólico es el nombre, ¿no?
no dihidrofólico, tetrahidrofólico, si no, no vale la respuesta. Entonces, para la formación ahí se necesitan dos enzimas importantes, la dihidroteroato sintetasa y la dihidrofolato reductasa, que es donde actúan los fármacos que vamos a hablar. Esas son las sulfamidas. Las sulfonamidas por sí solas ya no se utilizan, o se utilizan poco, o se utilizan en cremas, polvos para heridas, o para algunas otras, digamos, otros cuadros clínicos distintos. ¿Por qué? Por su alta resistencia por sí solos. Ya son análogos al PABA, inhibición competitiva de la dihidroteroato sintetasa. Actúa tanto en gram positivos como gram negativos, ¿no? Ahí está el PABA y ahí está el sulfametoxazol. Son análogos, por lo que la enzima, la dihidrofolato reductasa, se une al sulfametoxazol. Perdón, la dihidroteroato sintetasa, inhibiendo su acción. Entonces, ¿cómo actúa? Como ven ahí, las sulfamidas inhibe la síntesis de ácido fólico. ¿Qué enzima inhibe? La dihidroteroato sintetasa. Entonces se deja de producir, inhibiendo el crecimiento bacteriano. Por sí solos bacteriostáticos, por si acaso. Las sulfamidas son bacteriostáticos. ¿Ya? Lo vuelvo a repetir, la sulfamida es bacteriostático. ¿Qué hace la sulfamida? Inhibe la dihidroteroato sintetasa. ¿Ya? La dihidroteroato sintetasa. Apréndanse los nombrecitos porque los nombrecitos sí son importantes. Ahí está la clasificación de, pues, bueno, su tiempo de vida, tiempo de vida media o su acción, ¿no? Por ejemplo, de eliminación rápida, media y lenta. La que nosotros utilizamos de la de acción media, como es la sulfametoxazol. Eso utilizamos. Luego hay otras, como digo, otros usos que no utilizamos acá. De acción intestinal, si tenemos, no se absorben estos de acá, como la sulfasalacina, que se utiliza para enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa. Y de uso tópico vienen cremas para quemaduras. Tenemos la sulfadiacina de plata o sulfadiacina argéntica y el sulfamilón o mafénido que le llaman. Son para quemaduras, las de uso tópico. Ya, miren, después no digan que no les he dicho. El espectro antibacteriano realmente es de amplio espectro, pero con las sulfas se han vuelto mucha resistencia. Miren cuando clamidia, Streptococcus, hemófilos, influenza. ¿Ya? ¿En qué se da las estafilococos? Enterobacterias como la Escherichia coli. Actualmente son resistentes. Por eso yo no sé cómo se van. Tengo diarrea, Bactrim. ¿Cuáles son los mecanismos de resistencia? Por mutaciones cromosómicas espontáneas que van a producir una excesiva cantidad de pava. Él utiliza, para esa gran cantidad de paraminobenzoico, digamos, desplaza al sulfametoxazol, ¿no? O alteración de la enzima que va a inhibir, volviéndola resistente a la inhibición, que es la dihidroteroato sintetasa. Acciones adversas, 5% de eso pueden provocar acciones. La más grave es la hipersensibilidad, como todos los fármacos, náusea, vómito, diarrea, hipersensibilidad, como siempre le dije, erupciones cutáneas, fiebre, reacción anafiláctica, chicos. Inclusive puede llegar hasta una necrólisis tóxica epidérmica, que eso es mortal. Un síndrome de Steven Johnson también es mortal, puede ser secundario de estos fármacos. La anafilaxia y enfermedad del suero son tipos de reacciones de hipersensibilidad, incluyendo hasta lupus eritematoso. Y en alteraciones hematológicas por sí solo puede producir anemia hemolítica. O sea, sus efectos adversos no son tan simples. Son raros, pero sí pueden producir hasta la muerte. Las sulfas fueron los primeros quimioterápicos, pues como les hablé en la primera clase, que quiere decir quimioterápico que no derivan de ningún ser vivo. Se utilizó bastante en la Primera Guerra Mundial. Tenemos perdón, la segunda, trombocitopenia, leucopenia, ¿no? Otros efectos puede ser cristaluria, alteración hepática, evitar el embarazo en los últimos meses, chicos. Evitar el embarazo en los últimos meses porque puede producir hiperbilirrubinemia. ¿Ya? Puede ser, ¿por qué? Porque inhibe la conjugación de la bilirrubina a nivel del hígado. ¿Ya?
Y al inhibir la conjugación, la bilirrubina no conjugada se puede ir al cerebro y puede producir daño cerebral por bilirrubina, la no conjugada. Eso le deben enseñar en fisiología. Entonces la bilirrubina no conjugada se va al hígado, se va al cerebro, produce un cuadro llamado kernicterus, que es prácticamente la muerte del feto, ¿no? Intraútero. Por eso, 39. por eso dice evitarse en los 6 primeros. Ah, y también en el recién nacido, evitarse en los primeros 6 meses por lo mismo, ¿ya? Por lo mismo. ¿Por qué? Porque inhibe en parte la conjugación de la bilirrubina. Y la bilirrubina no conjugada, les repito, que puede pasar la barrera hematoencefálica. Interacciones: desplaza la warfarina al metotrexato a los antidiabéticos orales y al desplazar la desunión a proteínas plasmáticas tienden a aumentar su fracción libre y al aumentar su fracción libre aumenta su efecto. Potencia de acción de otros fármacos como los tiazídicos, fenitoína, uricosúricos, ¿no? Veo los tiazídicos y más acordar esa pregunta en el examen que le puso, ¿no? Pues les he hecho facilito el examen. Fármacos que inhibe el importe de sodio-cloro en el tubo contorneado distal, ¿no? Y ahí estaba la hidroclorotiazida. Algo simple, ¿no? Y les dije en el repaso, cojan lean sus mecanismos de acción y su nefrona y vean dónde actúan, les he dicho, ¿no? Pero hay un montón, la mayoría que no me ha respondido. Hay varios 04 y 02 en todo el examen. Hay varios 20 también, me han sorprendido. Hasta ahorita hay como 6 7 20 en total. Pero bueno, pues han entendido. Es que el repaso de la función es comprender lo leído. Si ya leyeron, estudiaron, solamente es para comprender. Pero si nunca has leído nada, no te sirve. Tengo 02, ¿ah? Hay varios con 02. Ni modo. Más ya no puedo hacer. También expresada por la disnometacina, disminuye la acción al competir el sitio por la procaína, que es un anestésico local. Con la penicilina no hay problema, se pueden usar concomitantemente, ¿no? Y son sinergismo con la polimicina y el trimetoprim, que ya vamos a hablar después, ¿no? Actualmente, como ya he dicho, por sí solas no se utiliza, porque su acción es mínima, ¿ya? Excepto la sulfasalacina, que se utiliza por lo mismo que no se absorbe, porque actúa en la luz intestinal en caso de colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, ¿no? Puede atravesar la barrera hematoencefálica, como pueden ver ahí, con tiempo de acceso y un tiempo de vida media corta en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Va desde 22% su unidad de proteínas plasmáticas hasta 98%, ¿no? Menor en la que tienen tiempo de vida media corta, ¿no? Se supone, mientras menos se unen a las proteínas plasmáticas, más rápido se eliminan, ¿no? Se elimina en segunda fase por glucuronidación e hidroxilación, y se excreta a través del riñón o de la orina. Ahí está lo que les he mencionado, la sulfadiazina, ¿no? La sulfadiazina que se utiliza para las quemaduras, les dije tópico, el sulfametoxazol. Ya, la sulfasalacina, como ven, 10 a 15% casi no se absorbe, es para que se utilice en la luz intestinal que ya les mencioné. Y abajo está la trimetroprima, ¿no? Que es la forma de cómo se va a unir. Menor uso por aparición de resistencia, como dice. Actualmente se mantiene su uso asociado a la trimetroprima, ¿no? Al trimetoprim que vamos a hablar ahorita porque la unión se llama cotrimoxazol, ¿no? En monoterapia para infecciones urinarias, como le dije, ya actualmente en ningún lado lo dicen solos, mejor dicho, solos. Sinocardiosis también, pero siempre, siempre junto con el trimetoprim, o sea, como cotrimoxazol. Entonces ahí sirven, pero como cotrimoxazol, no solo. La sulfasalacina sí en caso de colitis ulcerosa, que ya lo mencioné. El mafénido y la sulfadiazina de plata o sulfadiazina argéntica para quemaduras. Muy bien. Ahora sí, la trimetroprima. La trimetroprima, digamos, es un fármaco, como ven ahí, derivado de la pirimidina, ¿sí? Que se sinergia con la sulfamida. Por sí solo no se utiliza por sí solo, ¿ya? Aquí sí es un sinergismo de potenciación. Sinergismo de potenciación. Este es un análogo del dihidrofolato. El otro es un análogo del PAO, este es un análogo del dihidrofolato. Entonces, ¿qué inhibe la dihidrofolato reductasa? Y a la última fase, antes de convertirse en ácido tetrahidrofólico. Solo es bacteriostático, igual que la sulfa. Pero al unirse con la sulfa se convierte en
bactericida. Ahí está, ¿no? Con el sulfamethoxazol viene el cotrimoxazol. Con la sulfadiazina como cotrimacina. Sulfamoxol como cotrifanol. El más usado ahí es el cotrimoxazol. Lo mismo que hace rato, ¿dónde actúa? Inhibe, ¿dónde actúa? Inhibe la dihidrofolato reductasa. Acuérdense el nombre, dihidrofolato reductasa. Muy bien, ahí está, ¿no? Cómo actúa. Como ven ahí, el efecto asociado es superior al producido por sí solo. Mecanismo de acción ya pues inhibe la síntesis del ácido fólico en la tetrahidrofolato reductasa. Sí, simple. Vuelvo a repetir. Sulfas, dihidroteroato sintetasa. Dimetropin, dihidrofolato reductasa. ¿Y por qué sería un sinergismo de potenciación? Porque el efecto de ambos, ¿cuál es? Inhibir la síntesis de ácido fólico. ¿Y cuál es el mecanismo de ambos? Distinto. Uno inhibe una enzima, otro inhibe otra enzima. Por lo tanto, bajo ese concepto, estamos hablando de diferente mecanismo de acción, mismo efecto. Sinergismo de potenciación. Ahora sí, en combinación son bactericidas. ¿Ya? Entonces, eso le da ayuda, por ejemplo, dice, el 95% de los gérmenes susceptibles al cotrimoxazol, el 60% son resistentes a sulfas y el 45% resistente a trimethoprim, pero como están unidos los dos, su sensibilidad mejora considerablemente. Espectro contra gram positivos y gram negativos, sin actividad sobre pseudomonas ni anaerobios. También tiene cierta actividad sobre algunos hongos o parásitos incluso, ¿no? Por ejemplo, el Plasmodium, el Pneumocystis carini, que es un parásito, un esporozoario, ¿no? El Cryptosporidium, la Isospora belli, son sensibles al cotrimoxazol. Infecciones de vías urinarias digestivas, neumonía polinocítica, neumocística carínica que ya les mencioné, etcétera. Entonces, viene vía oral o parenteral. ¿Ya? Vía oral, como ven ahí, sulfamethoxazol arriba, fracción de absorción, abajo el trímetro primo, ¿no? Se unen a proteínas plasmáticas distintos uno con otro. El metabolismo hepático también ahí varía ligeramente, ¿no? Acciones e interacciones gastrointestinales son mucho menores que la sulfa por sí sola. ¿Ya? En pacientes con VIH sí puede producirse una reacción debido a la infección, ¿no? Que puede producir erupción cutánea, pancitopenia, fiebre, e inclusive síndrome de Steven-Johnson y eritema multiforme tóxico, pudiendo llevar a la muerte. En ancianos, cuando se utiliza con un tiacídico, puede aparecer la trombocitopenia con púrpura. Es mejor no utilizar ambos. El trimetoprim, miren, la diferencia acá. El trimetoprim está contraindicado en el primer trimestre del embarazo. El trimetoprim, por sí solo. O sea, si le vas a dar ambos, mejor no lo des ni en el primero ni en el último. ¿Por qué el trimetoprim está formado al último? Porque recuerden que inhibe la dihidrofolatorreductasa, que es la que va a formar el ácido tetraidrofólico. ¿Y cuál es la que utilizamos nosotros? El ácido tetraidrofólico, ¿no? Que es nuestra forma activa. Entonces puede haber defecto del tubo neural en los neonatos. En cambio, la sulfa en el tercer trimestre, ¿por qué? Porque se puede acumular, como les expliqué hace un momento, eh, a nivel del cerebro, la bilirrubina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto de aquí inhibe la conjugación de la bilirrubina. Y al haber bilirrubina no conjugada en el feto, tiende a atravesar la barrera hematoencefálica y afectar el cerebro. Esto sí, apréndanselo. Cuando ustedes consumen un fármaco de estos dos, siempre va a venir en esa presentación 5:1. Por ejemplo, miren el costado. Si el fármaco viene con 200 miligramos de sulfamethoxazol, corresponde 40 miligramos de trimetoprima, ¿no? Miren el Forte, que llaman 800 miligramos de sulfamethoxazol, 160 de trimetoprima. ¿Por qué está en esa relación 5:1? ¿Por qué? Porque una vez que lo ingieres, ingresa al plasma, inmediatamente, farmacocinéticamente hablando, queda una concentración de 20:1. Entonces, por eso se ha estandarizado así. ¿Ya? Siempre, como ven, hay 240, 280, 800, 160. Siempre va a ser así. ¿Ya? Sulfamethoxazol va a estar en una relación 5:1 en la tabletita, en la jarabe, etcétera, para que puedan ver. Y por último tenemos la nitrofurantoída. Pertenece al grupo de los nitrofuranos, al igual que la furazolidona, que vamos a hablar dentro de los antiparasitarios.
Este es un nitrofurano antibacteriano muy útil en infección de tracto urinario. No se usa para más, ¿ah? No se usa para más. ¿Por qué? Porque se acumula en la orina en grandes cantidades. Antes, antes tenía mucha resistencia, se dejó de usar un tiempo y vuelto a aparecer y la sensibilidad ha aumentado considerablemente para la Escherichia coli. Se presenta bajo dos formas cristalinas, macro y microcristalinas. Las más vendidas son las macrocristalinas, los macrocristales, la macrodantina, por ejemplo, que es el nombre comercial, utilizada por su mejor aprovechamiento. Activa sobre enterococos, Escherichia coli y enterococos, como ya les mencioné, ¿no? También actividad sobre proteus, enterobacter, perdón, Klebsiella, ¿no? Mecanismo de acción, inhibe la acetilcoenzima A de la bacteria. Mira lo que inhibe, acetilcoenzima A. Y si inhibe la acetilcoenzima A, ¿qué es lo que inhibe? ¿Qué es lo que inhibe? La metabolismo de los carbohidratos. Recordar que la acetilcoenzima es el primer paso para el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Entonces ahí dice, interfiere con el metabolismo de los carbohidratos, impidiendo la formación de la pared celular, porque recuerden que la pared celular está formada por un carbohidrato, que es el peptidoglicano, ¿no? El peptidoglicano. Entonces, este de acá, su principal acción es inhibir la síntesis coenzima, impidiendo el metabolismo bacteriano. La actividad antibacteriana depende de la acidez de la orina, o sea, mientras más ácido es la orina, más se va a concentrar a nivel urinario y mayor actividad va a tener, ¿no? Es bacteriostáticas, ¿ya? Es bacteriostática de por sí mismo, pero en dosis altas para ciertos microorganismos que no usados, o sea, se convierte el fármaco en bactericida. Quiere decir que la control mínima de bactericida está ahí nomás. Ahí están los microorganismos que son sensibles, como la Escherichia coli. Actualmente se utiliza para infecciones urinarias, Escherichia coli, Shigella, Neisseria, etcétera. ¿Ya? Lo demás ya prácticamente no se utiliza para otro. Más que todo, y si yo me refiero, se utiliza para infecciones urinarias, porque ahí es donde se va a acumular el fármaco. Como ven aquí, dice, se absorbe rápidamente. ¿Ya? La microcristalina se demora más en absorber, por eso prefiero la maca. Dice, la biodisponibilidad aumenta en presencia de comida o de cualquier otra sustancia que retrase el vaciamiento gástrico. O sea que es mejor administrarlo junto con la comida. La concentración máxima de antioxidantes de la orina, en la orina a los 30 minutos ya están concentraciones. En el plasma, sí, digamos, sus concentraciones son demasiado escasas, como dice, en el plasma. Atraviesa la barrera hematocefálica y se excreta por leche materna. En los pacientes con función renal tiene unos 20 minutos de duración este fármaco, tiempo de vida media. Metaboliza parcialmente en el hígado y se excreta en la orina sin alterar. Interacciones, absorción aumentada con los alimentos, porque van a retrasar van a permitir que se absorba más. Absorción disminuida con unos antiácidos, excreción renal disminuida, acción disminuida con asientos como la acetazolamida, que es un diurético, citrato de potasio, bicarbonato sódico. Y efecto antagónico, o sea que no se debe utilizar, no se debe mezclar nunca, son la nitrofurantoína con las quinolonas. Acciones adversas puede producir desde molestias gastrointestinales, náusea, vómito, sensación de llenura, hasta reacciones cutáneas, ¿ya? Dolor abdominal, diarrea, justo lo que les acabo de mencionar. Contraindicaciones, la clásica, si tienes hipersensibilidad, ¿no? La vieja confiable. En el caso de enfermedad renal crónica con clearance de creatinina menor de 45, caso de porfiria aguda, deficiencia de glucosa 6 glifosfato deshidrogenasa, 2 últimas semanas de embarazo por riesgo de anemia hemolítica fetal. Ya también eso puede provocar en la nitrofurantoína anemia hemolítica fetal. Entonces es preferible evitarlo en las 2 últimas semanas del embarazo. Algunos autores te dicen el último trimestre, ¿eh? En niños menores de 3 meses igual, por riesgo de anemia hemolítica, como dice. Muy bien, preguntas, preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, jóvenes, entonces nos estamos viendo mañana miércoles en clase a los grupos, sección que les corresponde mañana. Tengan buenas tardes.
Voy a empezar, una vez que cierro esto, empieza a grabar y lo envío al grupo de delegados. Tengan buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.